Buenas noches, hermanos, y los que nos están siguiendo también, tal vez invitados a través de redes sociales. Siempre es una oportunidad bonita abrir la palabra de Dios para aprender de ella y esperamos que pues sea de bendición este tiempo que vamos a estar abriendo la Biblia. Eh, Le invito para que tenga tal vez ahí marcado de una vez antes de iniciar el libro de Nehemías. Está en el Antiguo Testamento. Vamos a estar un momentito también en el libro de Esdras, pero vamos a estar básicamente en el libro de Esdras y Nehemías. No es un estudio eh, capítulo por capítulo, versículo por versículo, son un poco más ideas condensadas del libro, cosas que espero que nos ayuden a todos. El tema es levantar los muros. Fue el trabajo que fue a hacer Nehemías y esperamos que este tiempo sea bendición. Antes de empezar, le voy a pedir que otra vez nuevamente me acompañe a entrar a la presencia del Señor y que podamos juntos pedirle que nos hable a través de su palabra, que sea Él y que podamos disponer nuestro corazón para lo que Él tiene para nosotros. Te doy las gracias, Señor, esta noche, porque tú eres bueno. Tú has sido bueno con nosotros, Señor, durante todo este día y hemos visto tu mano, tus cuidados. Hemos visto cómo tú nos provees y no solo eso, Señor, sino inclusive muchas veces va mucho más allá, Señor. Te agradezco por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra esta noche. Te ruego, Señor, para que de ninguna manera no vuelva vacía, sino que haga lo que usted quiere que haga en nuestros corazones. No sé, Señor, si alguien que tal vez está hoy conectado o los que estamos aquí conectados en Zoom, Señor, tal vez tiene específicamente alguna necesidad, pero oro, Señor, para que usted traiga consuelo a nuestros corazones y fortaleza. Le doy las gracias y le pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Levantando los muros. Vamos a traer una presentación, espero que nos ayude un poquito como guía, ¿verdad? Y para introducir un poquito, ¿verdad? Eh, el libro de Esdras y Nehemías anteriormente se veía casi que como un solo libro, ¿verdad? Entonces por eso las historias son muy conectadas. Esdras tiene una visión, Nehemías tiene una visión diferente, una cosa y otra. Y en el libro de Esdras es donde se registra el cumplimiento de la promesa de Dios a Israel por medio del profeta Jeremías de devolverle su tierra después de los 70 años que estuvieron en cautiverio. Ahí podemos ir a la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo un momentito. Esdras, capítulo 1. Versículos 1 y 2 dice así la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios cumple y Dios usa sus instrumentos. Tenemos que tener siempre claridad con eso. Dios usa los instrumentos que tenga que usar para llevar a cabo su plan. En este caso está usando a un rey impío, a Ciro, rey de Persia, para cumplir el plan. El plan era el regreso de su pueblo a Israel después de 70 años de cautiverio. Eso se dio aproximadamente en el año 538 antes de Cristo y ese primer grupo de judíos que regresaron fueron dirigidos por Zorobabel y el segundo templo fue acabado durante esa excursión, por decirlo de alguna manera, y la adoración en ese momento había sido restaurada en Jerusalén. Y hubo como un despertar, ¿verdad? En ese primer retorno que se conoce del pueblo de Israel después de la cautividad, hubo como un despertar, un avivamiento, y ellos habían empezado ya después de construir el templo también a reconstruir los muros de Jerusalén. Pero eso lamentablemente provocó la ira de los enemigos. Hay unos nombres ahí de dos personajes que aparecen en la escritura, uno que se llama Rehum y otro Sinsai, quienes escriben acusaciones en contra de ellos ante Artajerjes. Y vamos a ir un momentito a la palabra de Dios nuevamente, a Esdras capítulo 4, versículos del 7 al 16. Vamos a leer algunos versículos, no son todos. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos, Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron:
Rehum, canciller, y Sinsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores, perdón, y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susia, esto de los elamitas, y los demás pueblos, que el grande y glorioso Anaspar transportó e hizo habitar la ciudad de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio, rey, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueron levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado, siendo que nos mantienen en el palacio, nos es justo ver el menosprecio del rey, por el cual hemos enviado a hacérselo saber, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo cual esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y bueno, ahí podemos ver que de verdad hay malas intenciones, hay un deseo por detener la obra, realmente son celos, no es, son acusaciones falsas, pero se levantan esas acusaciones y entonces el rey pide que cesen el trabajo, y más adelante en los versículos del 21 al 24 encontramos esto, dice, ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y que no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí se haga nueva orden, y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y Sinsai, secretario y los compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida desde el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, las acusaciones de estos hombres que aparecen ahí en la escritura, Rehum y Sinsai, logran que se levante todo movimiento y que se detenga la obra. Ellos estaban reconstruyendo y en ese momento la obra se detiene lamentablemente con violencia, y se presume inclusive que los muros fueron quemados y que destruyeron las puertas. Y que eso es lo que después vamos a leer en el libro de Nehemías, eso es lo que se va a encontrar Nehemías. Esdras nos da este registro de la historia, y después de un silencio de unos 58 años aparece Esdras en la escena. Esdras está contando todo esto, pero esto es anterior a que Esdras llegara a Jerusalén. Y él aparece en la escena y llega con un segundo grupo de exiliados cerca del año 458, con el objetivo, el propósito de reconstruir espiritualmente la nación. Y eso lo vamos a encontrar en Esdras capítulo 7, versículo 10. Dice así, Esdras 7:10. Porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El propósito de Esdras era totalmente espiritual, ¿verdad? El propósito de Esdras era hacer una reconstrucción de, no de los muros, sino de los muros de las vidas de las personas. Pero los dos personajes van a trabajar juntos, y eso vamos a hablar un poquito ahí en el transcurso de estas lecciones, de lo que ocurre en la vida de ambos, ¿verdad? Dios prepara un líder para trabajar en la parte de la reconstrucción, y también tiene a Esdras como el líder espiritual, y los dos se unen y sus caminos se unen para que Israel levante los muros de la ciudad. Y vamos a ver así al libro de Nehemías. Vamos a saltarnos un poquito ahí, unas páginas adelante. Y Nehemías y Esdras son contemporáneos, y dice así la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, versículo del 1 al 3. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, las noticias que llegan hasta Nehemías no son favorables. Nehemías estaba, y tal vez para entender un poquito, Nehemías está en una buena posición, ¿verdad? Estaba en la capital del reino, en Susa, en ese momento, y la palabra de Dios nos dice, bueno, de Nehemías no se nos dice mucho, ¿verdad? Solo que sí hay un par de referencias, ¿verdad? No es Nehemías el que aparece en Esdras 2:2. Recordemos que Esdras empieza a contarnos tiempo antes
del retorno, y tampoco es uno que aparece en el libro de Nehemías capítulo 3, versículo 16. Este mes de Quisleu, en el año 20 de Artajerjes, era aproximadamente en diciembre del año 445 a.C. Susa era la capital del reino. En el año 478 a.C., un tiempo atrás, Esther, tal vez recordaremos la referencia a la palabra de Dios, la reina Esther, había sido reina durante el reinado de Asuero en ese mismo palacio. Ve qué interesante cómo Dios iba moviendo personas dentro de ese reinado impío. La reina Esther, ahora estaba Nehemías metido directamente en el gobierno, ¿verdad? En el reino en ese momento. Y aquí empezamos a ver algunas cosas, y lo primero es la preocupación de Nehemías. Nehemías está preocupado y él es quien da el paso adelante y quien pregunta por la situación. Él no se entera de rebote, no es que vienen y le cuentan qué es lo que pasa, sino que realmente, si vemos en la palabra de Dios, nos damos cuenta de que él es el que pregunta. Cuando llegaron, dice que él les preguntó por los judíos que habían escapado y los que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Él fue el que preguntó. Él realmente tenía un interés sincero por saber cómo estaban las cosas con su pueblo. Ya sabemos de entrada que las cosas no estaban bien, que aunque había habido una expedición hacía ya bastantes años, el asunto no había terminado. Habían logrado reconstruir un poco el templo, pero debido a estos dos hombres, Rehum y Sinsai, que habían estado, pues el asunto no terminó, y no solo no terminó, sino que con violencia prácticamente terminaron con el trabajo que ellos estaban haciendo. Además de que mal informaron al rey Artajerjes en ese momento. Entonces, toda esta situación lo que estaba provocando más bien, o había provocado, era que el pueblo de Israel viniera menos, y que aquel retorno que se había dado con la primera excursión de Zorobabel bajara, y que ellos pues obviamente se sintieran mal, espiritualmente no estaban bien, aunque tenían el templo, y ver las ruinas. Tal vez tratemos de imaginarnos un poco la situación, ¿verdad? Tenían su templo, pero la ciudad de Jerusalén, sus muros estaban destruidos, estaban quemados, habían escombros por todo lado, puertas quemadas, y tal vez usted pudiera ver el templo por ahí edificado, pero a su alrededor lo que veía era puras ruinas. Y no es fácil. Si nos ponemos en una posición para tratar de quizás de visualizar lo que estaba pasando, no era fácil. Encontrarse en un lugar en ruinas. Yo no sé, yo no he podido ver muchos lugares en ruinas, he encontrado tal vez casas medio destruidas o casas un poco abandonadas, y es triste, ¿verdad? Uno dice, uy, qué lástima, ¿verdad? Esa casa abandonada, y se ve donde se están cayendo algunas partes, o se ve donde el paso del tiempo lo daña, ¿verdad? Pero aquí no era que el paso del tiempo había tratado con la ciudad de Jerusalén, sino que habían sido otra vez de alguna forma atacados con violencia, habían sido los muros destruidos y quemados y las puertas quemadas. Entonces el ambiente realmente era desolador, ¿verdad? Además de que la ciudad se veía en un estado de desolación, aunque estuviera el templo, espiritualmente no estaban bien. Entonces, eh, Nehemías tiene ese interés sincero de saber cómo están las cosas. Hoy tal vez usted y yo no tenemos la necesidad de consultar cómo está la situación, porque los medios nos tienen saturados. El tema del COVID ha sido pues ya casi un año, ¿verdad? Estamos a poco tiempo de un año, por lo menos aquí en Costa Rica, de estar escuchando noticias. Los primeros meses fue un ataque, un bombardeo, pero nosotros tenemos noticias por todo lado, y todas las cosas lamentablemente que se han venido dando en nuestros países, leyes en contra de Dios, leyes en contra de la vida, la situación económica. Y si volvemos a ver alrededor nuestro, nos damos cuenta que realmente el panorama no es esperanzador, que estamos viviendo una... Podemos sentir cierta preocupación por lo que está pasando ahora, pero realmente, ¿cuál es la preocupación? Nos preocupa que nos quedemos sin trabajo, nos preocupa enfermarnos, nos preocupa... ¿Qué es lo que nos preocupa realmente? Y aquí vamos a ver el corazón de Nehemías y cuál era realmente su preocupación. El versículo 3 nos damos cuenta que realmente las noticias no son alentadoras, esa palabra que dice gran mal
se traduce como miseria, como calamidad. Eso es en el original, esa es la idea que nos está dando, ser una situación de miseria, una situación de calamidad. Y afrenta, porque dice ahí también, afrenta, se traduce como algo agudo, como algo penetrante, como algo cortante. Entonces, el panorama que estaba viendo Jerusalén era un estado de miseria, de calamidad, agudo, penetrante y cortante. Entonces, la situación no era nada alentadora. Hoy nosotros de verdad no tenemos quizás muchas noticias alentadoras, pero ¿cómo estamos reaccionando? La pregunta es esa, ¿cómo estamos reaccionando? ¿Estamos siendo indiferentes ante la falta de Dios en nuestra sociedad? ¿Estamos preocupados por la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, de vecinos, de compañeros? Y aquí algo que yo quiero que nos quede en nuestro corazón, y es que no puede haber un interés externo si no hay un interés interno en mejorar las cosas. Debemos comenzar por nosotros. No puede haber un interés externo si no hay uno interno de mejorar las cosas, y debemos comenzar por nosotros. Es decir, no podemos pretender hacer cambios y decir, sí, vamos a hacer estos cambios y vamos a ayudar aquí en mi barrio, voy a hacer esto, pero si nosotros no hemos dado el primer paso para cambiar. Nosotros somos los que debemos dar ese paso, nosotros somos los que tenemos que tener ese interés en cambiar, y eso es algo que estaba siendo real en la vida de Nehemías. Nehemías muestra ese interés, un interés genuino, sincero por su pueblo. Él estaba preocupado. Y seguimos viendo ahí un poco la palabra de Dios de los versículos 4 al 11, y dice que cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que haga ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces aquí en esta porción que acabamos de leer encontramos varias cosas. La primera es, él se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Él estaba impactado realmente por las noticias, y el dolor de él era muy sincero por lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Y aquí tenemos que volver a hacer un hincapié en eso. ¿Cómo reaccionamos realmente hacia los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cuál es el tipo de oración que estamos haciendo por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros conocidos? El versículo 4 nos dice que él no solo ora, sino que también ayuna. ¿Hace cuánto usted y yo, sinceramente, hermanos, hace cuánto usted y yo no ayunamos? ¿Cuándo fue la última vez? Y yo estaba pensando un poco en esto cuando volví a ver este material, y yo decía, bueno, de verdad, hace cuánto no he vuelto a ayunar. Y el ayuno no es un asunto. En el Nuevo Testamento, Jesús le da una lección breve, ¿verdad?, a sus discípulos, y el ayuno es una herramienta que tenemos a nuestra disposición. En la Biblia siempre se menciona el ayuno cuando hay decisiones trascendentales que hay que tomar, o cuando hay un ataque, o cuando hay persecución. Pero ¿cuándo realmente fue la última vez que ayunamos? Jesús les dijo, ¿verdad?, que cuando ayunaran no tenían que poner cara ahí de tristeza, de que estaba pasando hambre. El ayuno es un asunto de nosotros con el Señor, es un asunto personal. Usted puede definir el tiempo, el lapso que va a ayunar durante el día, o si va a ser durante unos días de una semana. El punto es que hace cuánto de verdad nosotros no oramos y ayunamos. Son las dos cosas. El ayuno no es solo abstenerse de alimentos, ¿verdad? Se puede abstener de otras cosas. Normalmente siempre lo relacionamos con alimentos, pero hace cuánto de verdad no ayunamos. Y más en este tiempo que vivimos, donde no tenemos tiempo. Yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero usted abre sus ojos cuando se da cuenta de media mañana
y si está haciendo teletrabajo o si está trabajando en su casa, cuando se da cuenta ya es mediodía y cuando usted vuelve a reloj ya son las 3 de la tarde y dice, se me acabó el día, pues rapidísimo. El tiempo se nos va increíblemente rápido y nos cuesta sacar tiempo, nos cuesta hacer tiempo. Pero cuando nosotros, si queremos empezar a levantar los muros de nuestra vida, si queremos empezar a levantar los muros en nuestro barrio, con nuestros familiares, nuestros muros personales, debemos comenzar con oración y con ayuno. Aquí no vemos a Nehemías tomando la decisión de, una vez que escucha las noticias, de salir corriendo para Jerusalén y ver qué hacer. No, no. Aquí lo vemos que la primera reacción de él es sentarse, tomarse un tiempo para pensar sobre lo que estaba ocurriendo, ora y ayuna. De verdad, ¿hace cuánto no ayunamos? ¿Hace cuánto no sacamos ese tiempo? Y ojalá nos retemos. Si usted tiene el buen hábito de orar y si usted ora 15, 20, 30 minutos, 40 minutos todos los días, una hora, eh, síguelo haciendo. Eh, y también examinemos el tipo de oración que hacemos. Si nuestra oración es sincera o no. Y de hecho aquí hay algo muy interesante, la oración que hace Nehemías, y lo encontramos en el versículo 11, que decía, y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Cada vez que nosotros tenemos algo que enfrentar, hay que levantar algo en nuestra vida, hay que levantar a nuestra familia o estamos pasando por esta situación que hemos venido atravesando. El propósito no debe ser estar mejor. Yo creo que naturalmente todos queremos estar mejor. El propósito debe ser reverenciar el nombre de Dios. El propósito siempre debe ser darle la honra y la gloria a Dios. Y si nosotros estamos orando porque queremos que las cosas mejoren a nuestro favor, pues le digo, tal vez estamos siendo un poco egoístas, porque nuestra oración debería apuntar a reverenciar el nombre de Dios. Que cada cosa que hagamos, que cada plan, que cada situación, que cada aspecto de nuestra vida debe apuntar a reverenciar el nombre de Dios, a darle honra y gloria a Dios. Y vemos que aquí Nehemías está terminando de orar y él dice, desean reverenciar tu nombre. Aquí no dice que Nehemías desea hacerse el héroe, que Nehemías desea ser famoso, simplemente vemos a un Nehemías diciendo, desean reverenciar tu nombre. Pero él sacó un tiempo para orar, para ayunar delante de Dios. Y pues bueno, ahí pudiéramos ver la oración de Nehemías en detalle, ¿verdad? Y hay algunos detalles que llaman la atención. Por ejemplo, no se excluye, ¿verdad? Él dice, en extremo nos hemos corrompido, no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos. Eh, él no se excluye. Él no, porque él está en un lugar mejor, él no se excluye, sino que todo lo contrario, él se incluye en la oración, él dice, sí, Señor, le hemos fallado. Siempre debemos empezar reconociendo. No podemos levantar un muro en nuestra vida si nosotros tenemos escombros. Y como esos escombros es el pecado, ese escombro es no reconocer que le hemos fallado a Dios. Y cuando usted y yo no reconocemos que le hemos fallado a Dios, que tal vez nuestras vidas no han sido espiritualmente lo que pretendíamos que fueran o estamos bastante alejados de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, entonces debemos volvernos a Dios y debemos reconocer si le hemos fallado. A veces el Señor tiene que quebrantarnos y llevarnos a un punto donde estemos literalmente contra las cuerdas para darnos cuenta entonces que es en ese momento cuando sí, Señor, le fallé. Sí, Señor, perdóneme porque he sido orgulloso, perdóneme porque mi espíritu, yo quería hacer las cosas a mi manera, perdóneme porque sí, yo solo he pensado de una manera egoísta, tratando de hacer las cosas para mí mismo o para mi favor o para sentirme bien. Y le digo, yo sé que normalmente nos han enseñado por muchos años y especialmente los últimos tal vez 40, 50 años a buscar la felicidad, pero más bien la Biblia nos invita a que la fuente del gozo sea nuestro Señor. Aquí la gran lección es esa. Nehemías, antes de comenzar a levantar cualquier muro en su vida, él saca un tiempo para orar y para ayunar, para estar y pasar un tiempo con el Señor. Y la pregunta que le hacía hace un momento, ¿hace cuánto fue la última vez que ayunamos por alguna situación? Tenemos tal vez un altar familiar de oración para interceder por otros, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, por nuestra iglesia. ¿Cómo realmente está nuestro tiempo de oración? No podemos comenzar a levantar ningunos muros, porque el primer muro que hay que levantar quizás en nuestra vida es el muro de la oración. Quizás el primer muro que hay que levantar en nuestra vida es el muro de ese tiempo personal con Dios. Y a veces, le digo sinceramente, nos cuesta por ese afán de correr,
ese afán de tener que salir corriendo para nuestros trabajos, o ese afán de que tenemos que comprar cosas, que tenemos que estar en tal reunión, que tenemos que estar en esta situación. Y realmente preguntémonos si nuestro tiempo de oración es de calidad. No estoy hablando de la cantidad de tiempo de oración, estoy hablando de la calidad de nuestro tiempo de oración. Tal vez podemos estar orando 30 minutos, pero tal vez estamos con la lista del supermercado. Tal vez poco estamos buscando la gloria de Dios para nuestras vidas o estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir su propósito. Pero ¿verdad? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto usted y yo no sacamos un tiempo para ayunar? Y si tenemos un altar familiar, eh, ojalá nosotros hemos estado orando la clase con los jóvenes mayores que hemos estado trabajando los últimos 2 meses y casi 3 meses como clase, pero ya tenemos un poco más de tiempo y hemos tratado de incentivar la oración en la clase. Eh, ¿Por qué? Porque necesitamos orar. Todas las decisiones importantes, trascendentales de nuestra vida deben ser guiadas por la oración. Necesitamos orar para saber por dónde ir, necesitamos orar para saber qué trabajo tomar, necesitamos orar para saber cómo gastar nuestro dinero, necesitamos orar para todo. Y si queremos levantar muros, la oración debe estar ahí como uno de los principales columnas de nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro tiempo personal de oración? Y ahí vemos un poco lo que hablamos ahora, esa reacción. Su oración reconoce a Dios, ese Dios como Dios fuerte, grande y temible. Cada vez que usted y yo nos acerquemos a orar, no olvidemos realmente quién es Dios. No olvidemos a qué Dios le estamos orando. No pensemos que Dios no puede hacer las cosas porque nuestro Dios es mucho más grande que cualquier situación que usted y yo podemos estar enfrentando en este momento. Dios es más grande que decisiones tal vez muy difíciles o trascendentales. Dios es grande y temible, como dice Nehemías. Aquí vemos también que él dice que su oración la hace delante de Dios día y noche, es una oración constante. Somos constantes en muchas cosas, pero ¿qué tan constantes somos en la búsqueda continua del rostro de Dios? El versículo 7 nos da también un poquito de luz que yo le mencionaba ahora. Si tenemos una búsqueda sincera de Dios y una genuina confesión de pecado, si nuestras oraciones son monótonas, si tenemos un espíritu de confesión y un profundo dolor cuando pecamos y ofendemos a Dios. Y ese es un punto que deberíamos revisar en nuestras vidas. ¿Qué sentimos cuando pecamos? Y si realmente tenemos el deseo de buscar a Dios y pedirle perdón y sentimos que le hemos ofendido, sentimos que le hemos fallado. Y el versículo del 8 al 10 hay una promesa de Dios a los que lo buscan sinceramente. Dios siempre está con los brazos abiertos para darnos una oportunidad si venimos con un corazón arrepentido a buscarlo. Hay un pasaje que no quiero que leamos, está ahí como referencia en Apocalipsis capítulo 3. Se usa mucho para evangelismo. En el fondo, el texto está hablando directamente a una iglesia, está hablando a la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de la Odisea, pero la iglesia de la Odisea puede ser cualquier iglesia en cualquier parte del mundo. Y le está diciendo a esa iglesia que él estaba tocando a la puerta, él estaba afuera y que si alguno le abría la puerta, él iba a entrar a ese lugar y iba a cenar con él y abrir un gran banquete. Tal vez no tenemos un gran banquete porque tenemos a Dios no adentro donde debe estar, en la casa. Pero hay una promesa y una bendición para aquellos que buscan a Dios sinceramente. Él siempre está con esos brazos abiertos para darnos esa oportunidad si venimos a Él con un corazón arrepentido. Y encontramos otros datos interesantes. Nehemías era copero del rey. En aquella época, pues eso implicaba que era un puesto de mucha confianza. Y también de ponernos a pensar, Nehemías no es un profeta, Nehemías no es un pastor, Nehemías no es un sacerdote, Nehemías no es un levita, Nehemías no es una persona, digamos que directamente relacionada con el tema espiritual o la vida espiritual de Israel. Nehemías tiene un trabajo secular, está en un puesto de confianza en el rey, en el palacio del rey, perdón, y él debía probar la comida antes de que el rey la probara, pues si acaso lo querían envenenar o algo por el estilo. Él tenía su estatus social, no era, vamos a ver, por ese puesto de confianza que él tenía, él no tenía cualquier puesto, sino que tenía un estatus social elevado, una posición. Repito, no era un líder religioso o un profeta, era alguien como usted tal vez y como yo que me está escuchando. La diferencia es que él tenía un genuino deseo de hacer algo por cambiar las cosas. No sé si usted ha pensado un poco en lo que ha pasado desde que empezó todo el tema del COVID. Cuando empezó esta situación del COVID hace ya casi un año, había
hubo un boom en las redes sociales porque no podíamos congregarnos y la gente buscaba cómo conectarse y habían hasta a veces 2 o 3 actividades a la semana por alguna de las redes sociales o por Zoom y la gente tenía aquel deseo de conectarse y disculpe lo que digo con la franqueza que lo voy a decir, pero una vez que la cosa como que se normalizó o que tendió a normalizarse, entonces lamentablemente las vidas de muchas personas también llegaron a normalizarse. ¿Qué quiere decir con eso? Que entonces ya no tenían ese deseo y ese fervor de, de buscar, de congregarse. Cuando se abrieron los templos en la mayoría de los iglesias, eh, y están abiertos y pues ahora nosotros quizás ya hemos abierto los domingos totalmente nuestro templo para que la gente se pueda congregar presencialmente. La gente hace sus compras, va a los diferentes lugares con mascarilla y todas las medidas, ¿verdad? Pero el templo no van a congregarse. Y la palabra de Dios nos invita a congregarnos para animarnos y exhortarnos. Eso es Hebreos 10, 24 y 25. Nehemías vio las malas noticias y aunque sabía lo que implicaba tomar una decisión y hacer un cambio, él dijo, aquí estoy y yo voy a meter eh, mi corazón en esto para hacer un cambio. Yo le invito para que usted y yo levantemos muros para hacer cambio. ¿No cree que es tiempo? Yo no sé, usted seguramente ha escuchado todos estos vientos, ¿verdad? El orden mundial y todas las cosas que vienen detrás. Pues sí, si sabemos que esto se viene dando con esos pasos de gigante que estamos haciendo nosotros para tratar de cambiar nuestra situación actual o nos vamos a quedar tal como estamos. Yo no estoy diciendo con esto que si usted está atravesando un momento difícil, simplemente ve hacerse el de la vista gorda y dejar que la situación pase. Lo que estoy tratando de decirle en esta noche es que tal vez si nosotros vemos un poco y levantamos la cabeza y vemos hacia otro lado, nos vamos a dar cuenta que hay mucha necesidad y que nosotros somos la respuesta a esa necesidad. Usted es la respuesta a la necesidad en el trabajo donde usted se encuentra. Usted es la respuesta a esa necesidad espiritual en la universidad o en el colegio. Usted es la respuesta a esa necesidad espiritual en su barrio con sus vecinos. Donde usted y yo estemos, usted y yo somos la respuesta. Somos llamados a levantar nuevamente los muros y como dijo Nehemías en el versículo 11 en esa oración, para reverenciar el nombre de Dios. No es para hacernos famosos, no es para tener una iglesia grande y súper numerosa, aunque sería una gran bendición y crecer y que más personas deseen conocer a Cristo y más personas deseen crecer en el conocimiento del Señor Jesús. Pero lo más importante es levantarse ahora, en este momento, y hacer la diferencia y decir, Señor, yo quiero hacer algo para levantar los muros. Pero le digo, ahorita lo que hemos visto en este primer capítulo es que hay un muro importante que debe ser levantado en nuestras vidas, es el muro del tiempo personal con Dios, el muro de la oración, el muro del ayuno, si es que hace rato no lo hacemos, y es un muro que debe ser levantado. Queremos hacer diferencia, la diferencia empieza de rodillas. Los grandes predicadores de los grandes avivamientos, inclusive de los tiempos recientes, como el famoso predicador Billy Graham, había personas orando 1 hora antes o semanas antes, días antes de que él llegara a predicar. ¿Cuánto oramos por cada uno de los cultos y por cada uno de los tiempos de estudio? ¿Cuánto oramos personalmente y cómo lo hacemos? No se necesita que sea un líder espiritual para empezar a hacer un cambio. Lo que se necesita es un corazón dispuesto. Aquí vio un hombre que tenía dinero, tenía una posición social, tenía las facilidades, las comodidades y todo lo que usted y yo queramos poner, pero él dijo, yo quiero hacer la diferencia. Y pasó un tiempo buscando el rostro de Dios, pasó un tiempo orando, pasó un tiempo solo con el Señor diciendo, Señor, yo quiero hacer un cambio. Usted y yo somos llamados a hacer el cambio, pero para empezar a hacer el cambio debemos empezar orando. Tal vez usted dice, pero es que como me cuesta orar y no sé cómo orar. Yo creo que a todos nos cuesta de alguna otra manera hacer la disciplina de orar. Antes se hablaba de estas disciplinas espirituales como leer la Biblia, orar, memorizar, y algunas se han ido quedando lamentablemente en el tiempo, pero usted y yo debemos volver a estas cosas que son vitales para nuestra vida, que son vitales para poder hacer un cambio. En este caso es la oración. La oración. Voy a seguir un poquito adelante y vamos a leer un poco, vamos a ir adelantando. Y aquí nos movemos ya hacia el capítulo 2.
y ve que en el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque, para que se me dé madera para enmarar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y de la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Entonces, aquí hay varias cosas que quisiera hacerle notar. La primera es que esto pasa. Hay una traducción de la Biblia, que es la Biblia viviente, que dice un día de abril, 4 meses después. 4 meses estuvo Nehemías orando. Y estoy seguro que no solo orando, posiblemente también estuvo ayunando. Paciencia, constancia, esperando. Esto lo aprendemos cuando desarrollamos una vida constante de oración. Actualmente, porque todo es ser rápido, olvidamos que no es así con la oración. Pero la oración hay que tener paciencia, hay que ser constantes y hay que esperar. Y es muy llamativo que hayan pasado 4 meses, porque a veces nosotros hablábamos con una persona un día de estos, a veces uno ya se mete en la empresa, la que sea, a hacer cierta situación, y algunos con pena, ¿verdad? Se meten a realizar cierta cosa, se matricularon en la universidad, aceptaron algún trabajo, etcétera. Y ya cuando están, ay Señor, bendiga mi trabajo o bendiga las materias que matriculé. Y quizás, pues, Dios tenía otro plan, pero incluimos a Dios muy tarde de nuestras decisiones. Nehemías no quiso hacer eso y Nehemías fue paciente. Fueron 4 meses en donde él estuvo orando, estuvo pidiendo la dirección de Dios hasta que Dios le hablara. Y repito, esa es ahorita la primera y quizás la más importante lección que yo quiero que usted se lleve hoy esta noche. De verdad, no estamos hablando de ser un religioso en la oración y como Jesús hablaba, ¿verdad? En el Nuevo Testamento con sus discípulos y se condenaba a los fariseos, ¿verdad? Porque les gustaba pararse y que la gente los viera y le gustaban los primeros lugares y que la gente se diera cuenta que estaban orando. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, cierren la puerta de su cuarto, estén ahí ustedes solos y hablen con su Padre. Y su Padre que ve en secreto, decía, te recompensará en público. Entonces, ¿cuánto tiempo, verdad, estamos destinando a orar? Usted dice, Ricardo, pero vamos a ver, se supone que hablamos siempre de la oración y en la iglesia se menciona esto, sí, pero realmente usted quiere hacer diferencia en su vida. Realmente usted y yo queremos que las cosas caminen. Oremos. De verdad, saquemos un tiempo importante para orar, un tiempo para orar con calidad, un tiempo donde busquemos como Nehemías el rostro de Dios, donde tengamos la humildad para reconocer cuando hemos fallado, un tiempo donde recordemos que al final el propósito de nuestras vidas y de todo lo que estamos haciendo es reverenciar, honrar el nombre de Dios. Siguiendo un poco más adelante en el texto, él dice que teme en gran manera, claro, porque en aquel entonces el estar triste delante del rey era un delito en Persia. Si usted tal vez puede recordar en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 2, ella sabía que su petición podía traerle ira al rey y causarle incluso la muerte. El caso de que Nehemías estuviera delante del rey y estuviera triste eh, y que el rey se diera cuenta, implicaba posiblemente que él pudiera ser condenado. Pero Nehemías con valor expone lo que hay en el corazón de él. Cuando el rey le pregunta, él lo expone. ¿Y por qué tiene ese valor? Ese valor lo obtuvo de la oración. Ese valor no lo obtuvo porque en ese momento pasó por ahí una ráfaga de valentía y él agarró y dijo, aquí voy para adelante. No, ese valor lo obtuvo porque había pasado tiempo orando. Muchas veces nosotros tememos a los hombres porque pasamos poco tiempo con Dios. Entre más usted y yo pasemos de rodillas con Dios, con más facilidad vamos a estar de pie delante de hombres, delante
de personas quizás en más autoridad o en más rango que nosotros. El hombre que dobla sus rodillas ante Dios permanece de pie ante los hombres. Dice por ahí una frase, no sé si es anónima, pero la frase me encanta. El hombre que dobla sus rodillas ante Dios permanece de pie ante los hombres. El Señor da la respuesta a las oraciones de todos estos meses a Nehemías y cambia el corazón del rey. Vea que cuando Nehemías pide esto, el rey dice que, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Dios a través de la oración estuvo trabajando. A veces aquí hay una lección muy importante. Usted y yo podemos estar orando y pareciera que no hay una respuesta directa de Dios, pero yo quiero recordarle que aunque usted y yo no veamos una respuesta tal vez clara, Dios tras cortinas, tras bambalinas, Dios está trabajando, Dios está moviendo sus hilos y en ese momento todos estos meses que estuvo orando Nehemías y cuando él llega y expone la situación, lo que pasa es que el rey, Dios había tocado el corazón del rey, Dios lo había inclinado. No dice la escritura, ¿verdad? En Proverbios, que el corazón del rey está en la mano de Jehová. Entonces eso había pasado. Él había orado, él estuvo orando y Dios inclinó el corazón del rey para el plan que Dios mismo iba a llevar a cabo. Dios estaba moviendo todas sus fichas detrás y las estaba moviendo a través de la oración. No las estaba moviendo a través de un movimiento político, de un movimiento social. No, no, Dios está moviendo todos los hilos conductores a través de la oración, a través de la fe, a través de la paciencia, a través de la constancia. Si usted y yo queremos levantar los muros, si usted y yo queremos hacer la diferencia, debemos ser pacientes, debemos ser constantes en la oración y sobre todo esperar. Dios nos va a dar respuestas cuando llegue el tiempo. La oración me obliga a abandonar la situación en manos de Dios, me hace esperar. Eso es lo que hace la oración, nos obliga a abandonar la situación en manos de Dios, nos hace esperar. Cambia mi visión. Antes de orar a Dios, generalmente las cosas están nubladas. Luego conversar con Él, nuestra visión se aclara. Muchas veces pasa eso. Tal vez usted está pasando una situación difícil. Mi esposa me lo decía en una situación que atravesamos el año pasado, bien difícil. Y ella me decía, vaya ore, porque había momentos donde yo no sabía qué hacer y decía, vaya ore. Y Dios responde. La oración nos da tranquilidad. Cuando usted y yo oramos, sentimos tranquilidad. La oración también activa nuestra fe porque luego de orar nos inclina a confiar más en Dios. Esas son algunas cosas que hace la oración en nuestras vidas. Entonces, hasta ahorita, en este momento, hasta Nehemías capítulo 2 y el versículo 9, no hemos llegado todavía a los problemas porque vendrán problemas cuando usted empiece a hacer cambios en ese sentido. Hemos visto la importancia de la oración, la importancia de una oración constante, de una oración donde busca usted el rostro de Dios, de una oración que persevera, que tiene paciencia. Queremos levantar muros en nuestra vida, empecemos orando. Y le invito, tal vez usted dice, de verdad, Ricardo, mira, me cuesta orar, mira que a veces no me salen las palabras. Pues le digo algo, orar en una frase muy simple es hablar con Dios. Orar es decirle a Dios las cosas de una manera natural, de una manera normal, de una manera transparente, porque además de eso Dios conoce nuestros corazones. Y aquí Nehemías, para hacer algo diferente, para hacer algo grande, porque él realmente iba a entrar a hacer un proyecto muy grande, no era cualquier proyecto, no era que iban a pintar una pared de color blanco, iban a poner un banner, no, iban a levantar los muros de la ciudad. Cuando él iba a llegar, él iba a encontrarse una Jerusalén recuerde, con una miseria y una calamidad aguda y penetrante, así como leíamos al principio en esas palabras, él se iba a encontrar con una miseria y una calamidad penetrante y aguda. Si posiblemente él no hubiera orado y cuando se enfrenta a todo eso, él dice, ay, ¿cómo hago ahora? ¿En qué enredo me metí? Pero él había entendido que lo primero que tenía que hacer era dedicarle un tiempo a Dios en oración. Y de hecho usted ve en ese momento, en la conversación que tiene otra vez con el rey Artajerjes, cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Dice que entonces oré al Dios de los cielos. No me puedo imaginar el momento. Está delante del rey, el rey le pregunta y seguro él en su corazón, él le dice, Señor, aquí voy, he orado, le he pedido a usted por esto, ahorita el rey me está preguntando, se está dando el espacio, voy a decírselo. Y vea que eh, Nehemías también sigue ahí sintiendo en su corazón ese dolor genuino por su pueblo. Yo no sé usted qué siente cuando ve a los políticos de nuestro país, por ejemplo. Tal vez usted siente sinceramente
molestia, siente náuseas, no sé, puede tener un montón de sentimientos que quizás todos nosotros los hemos tenido, pero, pero nuestro sentimiento actual hacia la situación que vivimos, no solo hablando en el tema económico o político, social, el espiritual, que es el más grave, debe de verdad provocarnos un dolor profundo. Si nuestras familias aún no conocen a Cristo, deberíamos ser constantes en la oración. Si aquellas personas que decimos que son nuestros amigos y conocidos no tienen una relación personal con Cristo, deberíamos hacer todo lo posible por orar y por tenerlos ahí presentes. Y si quizás nos cuesta orar, deberíamos empezar por buscar cómo crear el hábito y la disciplina de que todos los días a una hora usted saca o yo sacamos un espacio para estar con Dios. Si ese espacio es a las 7 de la mañana, si ese espacio es a las 5 de la mañana, si ese espacio es a las 10 de la mañana, a la hora en la que usted y yo sentamos que podamos estar ahí con Dios, pero necesitamos tener ese espacio. El día que no lo tengamos, en el momento que cuando usted lo tenga y se le haga un hábito y el día que usted no lo tenga, usted va a sentir que algo le faltó ese día, pero necesitamos construir ese espacio. Recuerda estas cosas acerca de la oración. La oración nos obliga a dejar la situación en manos de Dios, nos hace esperar, cambia nuestra visión. Antes de orar a Dios, las cosas normalmente están como oscuras, como nubladas, y luego conversar con Él, nuestra visión se aclara. La oración nos da tranquilidad. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero eso es cuando oramos antes. Y la oración activa nuestra fe. Le digo, yo creo que ese es el punto más difícil, pero debemos creer. Nehemías seguramente en ese momento sentía su pecho inflado, sentía un montón de situaciones y él dice, Señor, aquí voy, yo creo en usted. Usted dice que, que usted es un Dios grande, que usted es un Dios temible. He orado 4 meses y ahora es el momento para presentar esta situación. Y fue el primer muro que levantó Nehemías en su vida, el muro de la oración y el muro de la constancia de ese tiempo con Dios. Entonces, voy a dejarlo por aquí, hermanos, en este momento. Voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a terminar por aquí esta primera parte del estudio. Espero que les haya sido mucha bendición y creo que también por acá también cerramos la transmisión en Facebook. Amén. Así es, muchísimas gracias. El próximo miércoles, si el Señor lo permite, continuamos con este estudio de levantando los muros. Y sé que todos necesitamos levantar algunos muros y prepararnos para hacer ese trabajo. Muchísimas gracias, hermano Ricardo. Vamos a eh, terminar en oración y cerramos por acá. Y los hermanos que quieran unirse a Zoom, pues serán bienvenidos. Oremos. Papito, gracias por este ratito que nos permites escuchar y aprender de tu palabra. Gracias porque podemos tener la tecnología para poder llegar, Señor, a nuestros corazones y que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Te pido que bendigas a cada familia, a cada persona que está luchando, Señor, que tiene esa guerra, que tiene que enfrentar esos muros que están caídos, Señor, para levantarlos. Pero ayúdanos a prepararnos, Señor, en oración, en ayuno, para poder tener esa fuerza espiritual interna, Señor, que solamente tú puedes darnos. Te pido que nos guardes y nos guíes en el resto de esta semana también, Señor, y que, si tú lo permites, el próximo domingo también podamos estar en tu casa. En el nombre precioso de tu Hijo amado, te lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bueno, vamos a quedar por aquí. Vamos a terminar esta transmisión. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias por acompañarnos.